Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con gran gusto al señor director de ANCAP, Juan Amaro. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar contigo. Un programa exitoso, sí, con gran llegada a todo el país y bueno, para responder lo que tú Bueno, creas. esa connotación es importante, ¿no? Llegamos a todo el país como ANCAP, digamos, esa distribución estratégica que tiene una empresa con un alto cometido social, porque muchas veces las empresas en las estaciones de ANCAP en algunos puntos del país no han de ser muy rentables, cumplen casi que un servicio social. El sello ANCAP, digo, está en todos los rincones, viste que los demás no están en los pueblos chicos. Ahora, en los próximos días, vamos a estar iniciando la etapa de construcción de una estación en Tranqueras. Tranqueras, 11.000 habitantes, no tiene estación de servicio. Bueno, fue un planteo que hicimos y que por suerte el directorio lo acompañó y que va a haber una estación para esos 11.000 habitantes que lo estaban reclamando con Sí, tenían que total viajar, razón, creo ¿no? que a Rivera, pero había ahí A 12 ataques, creo, a 12 kilómetros, kilómetros, sí, a la ¿no? ruta 5, La ahí ruta 5, era insólito, ¿no? es insólito, pero ese cumple una función social sin lugar a dudas y es un servicio que evidentemente tiene que llegar porque hace al trabajo, no hay trabajo sin combustibles, ¿no? Claro, bueno, y del interior nació la riqueza de ANCAP muchas veces y lo que puede ser la futura explotación. Ahora estamos todos muy atentos a la localidad de Pepe Núñez. Allí, cada día que pasa, los estudios indican mayores probabilidades de extracción, de explotación. Materia orgánica Exacto. apareció, eso marca una potencialidad. Acá, ¿cuál es la estrategia que se empleó? Bueno, ir dando pasos para conocer cada día más nuestro suelo, aproximarnos a la búsqueda, a encontrar el petróleo. Y ese creo que es un camino inteligente porque el Uruguay tuvo muchas experiencias que no tuvieron éxito, donde hay aguas termales en el pasado. Entonces se optó por el camino de profundizar los estudios, de exigir estudios. Hay una empresa americana en Durazno y Tacuarembó, que es Swedbank, estudiando el suelo, que va a hacer perforación en los próximos, el año que viene seguramente, pero que está haciendo un estudio y que ya logró encontrar lo que es una botella chica de Coca-Cola, por poner una referencia, Sí, claro. con petróleo. Siento que ese es un camino inteligente, donde está YPF por su lado, donde en estos días con la empresa uruguayo-australiana Petrina vamos a firmar el contrato por lo que son los esquistos en las zonas de la cuenca de Melo. Lo que está ocurriendo, Total, que está manifestando interés también de invertir onshore en tierra. Más lo que es la Ronda Uruguay, que te digo, seguramente como primicia, el viernes de la semana que viene, el 5, vamos a estar firmando los contratos, ANCAP, con las empresas Total, Tullow, BG, BP, que son empresas importantes en el mundo, donde el 5 se están firmando los contratos y de ahí comienza todo lo que es el proceso de estudio para llegar un día a la perforación. Total, en los primeros 3 años va a ser una perforación y, por ejemplo, por nombrar la empresa que más va a invertir, la empresa Total va a invertir 800 millones de dólares en el Uruguay. Creo que son noticias de que el Uruguay, con lo que se está exponiendo de potencialidad, Claro. está recibiendo el interés de empresas potentes del extranjero. Ninguna de estas empresas con la jerarquía, con el peso que tienen, va a venir a una inversión sobre la que no tenga la sospecha de que va a funcionar. Eso me parece que es muy alentador el dato, sobre todo esta firma de octubre. Ellos adquirieron información por más de 50 millones de dólares, era información sin interpretación. Cuando interpretaron sus propios técnicos decidieron venir al Uruguay. Así que hay un camino, primero, el que busca puede encontrar, el que no busca no va a encontrar. Segundo dato que creo que es fundamental, una política de Estado. Si cambia el gobierno mañana, bueno, acá hay un representante del Partido Colorado que está diciendo que mi partido está en esa búsqueda también, el Partido Nacional, a través del director nacionalista Cami, en la misma línea. Creo que eso es fundamental, que los gobiernos puedan, venga quien venga, existan algunos temas de Estado de continuidad, ¿no? Parte del Partido Colorado, digamos, ¿no? Ahora titulábamos en la entrevista antes de empezarla como la gestión desde la oposición. A usted se le nota, Amaro, con un fuerte sentido de pertenencia a la empresa, más allá de lo que han sido las vicisitudes políticas que determinaron que se alejara un tronco fundamental del Partido Colorado.
Yo represento a Propuesta Ballista. Cuando el senador Amorín y Tabaré Viera propusieron mi nombre, lo primero que me dijeron que había que trabajar por el país. Siento que esa es mi gran responsabilidad y bueno, a ver, estuvimos protestando 5 años porque no hubo miembro de la oposición en los entes autónomos, ¿no? No estaba la oposición representada. Yo digo, hoy cuando sentimos que cientos de uruguayos ganan juicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por sanciones injustas que se aplicaron en el pasado, seguramente se podrían haber evitado si estaban los miembros de la oposición en los entes autónomos, el control que tenemos que hacer y el aporte que tenemos que hacer. Ahora, cuando el señor senador Pedro Bordaberry entiende que hay una ofensa del propio presidente de la República hacia la oposición y en función de eso toma una decisión, ¿ustedes aún hoy siguen entendiendo que fue apresurada, que fue desatinado eso? Nosotros respetamos mucho, y eso lo dejó bien claro Amorín, Tabaré Viera, en cuanto a la posición del otro sector del partido. Lo que la nuestra fue, si el presidente tuvo una actitud distinta a la del presidente Vázquez en el pasado, que el presidente Vázquez no aceptó la oposición o no logró los acuerdos, bueno, el presidente Mujica tuvo un gesto de amplitud y bueno, por lo que son las anécdotas de la política, no se puede dejar de tener el derecho que tenemos de controlar. Y para tener una idea, yo creo que hasta el último día, a mí seguramente el año que viene voy a estar renunciando para enfrentar lo que es el año electoral, pero hasta el último día tiene que estar la oposición controlando porque le da transparencia a la gestión y creo que es fundamental cumplir cada uno con sus roles, ¿no? Anécdota entonces fue lo que determinó, una anécdota fue lo que determinó la postura de Vamos Uruguay. Yo lo que digo, respetamos la posición de Vamos Uruguay, es claro, se dijo, pero lo que fueron es, no existió un pedido de los cargos, existió algún mensaje que después se dijo que era un mensaje irónico de parte del que lo dijo y, en definitiva, lo que nosotros estamos convencidos, que por ejemplo, cuando ocurre el caso Pluna, nosotros ejercimos la función de Contralor, propusimos una auditoría externa, la mayoría lo aceptó en el buen diálogo que tenemos en el directorio de ANCAP. Cuando hoy existió un conflicto que dejó sin combustible al país, dijimos claramente que no se podía el país dar el lujo de no tener combustibles y que tenía que declararse la esencialidad porque por encima de todos están los intereses de todos los uruguayos. Ahora, Amar, ustedes, por ejemplo, en el directorio, su caso, ¿es gestor u opositor? ¿Hace la gestión desde la oposición? ¿Cómo puede interpretarse a cabalidad eso? O sea, que está colaborando con el Poder Ejecutivo en la gestión de ANCAP. Control y colaboración. A ver, marcar las diferencias cuando las tenemos y tratar de hacer un aporte positivo. Cuando hablamos de la Ronda Uruguay, a mí me ha tocado representar al Uruguay en congresos de en ronda de petróleo en Houston, en Londres, que son las capitales del mundo petrolero, y ahí poder exponer lo que es la potencialidad de un país que maneja en este tema una política de Estado. Yo siempre me presento como un miembro de la oposición que está promocionando la búsqueda de una riqueza que creemos que tenemos en el Uruguay. Estoy convencido que tenemos las dos funciones, controlar y también la del opositor, que cuando, por ejemplo, no coincide en que no se haya declarado la esencialidad y el Uruguay haya quedado sin combustibles o la aplicación estricta del decreto 401, porque ahora yo soy ballista, creo en la libertad sindical, creo en los derechos de los trabajadores, pero creo que hay funciones que el Estado no puede dejar de cumplir, claro, como es la salud o como es el suministrar combustibles que tienen que ver con la seguridad, ahora, la salud y el trabajo. Correcto, vayamos específicamente a ese ejemplo. De hecho, usted se molestó bastante cuando se entendió que, se sugirió que era una medida pachequista y sin embargo usted aclaró allí cuál era exactamente la raíz de ese decreto 401. Es ese problema de lo ideológico, sí, ¿no? Sí. Cuando el sindicato maneja una posición ideológica cae en errores históricos incluso, porque se dijo que era el decreto 401 era el decreto que impide la distorsión de los servicios, sí, ¿no? Ese decreto 401 era del gobierno de Tabaré Vázquez. La mesa intersindical de entes dijo que era un decreto del gobierno de Pacheco Areco. Y nosotros salimos simplemente a decir que era del gobierno de Vázquez, que no era del gobierno de Pacheco, porque me parece que lo que hay que dejar es lo ideológico cuando se tiene que defender los derechos de todos los trabajadores. Bueno, ¿no? En este marco usted planteó que ANCAP llevara adelante una propuesta de que el combustible fuera esencial. ¿Qué eco tuvo en el resto del directorio?
El eco es bueno en cuanto a que hoy todos estamos convencidos de que es ese camino. Bueno, si están convencidos, ¿por qué no se vota? A ver. Bueno, porque hay que aplicarlo en la justa medida en que un conflicto pueda distorsionar el suministro de servicios. Pero no debería ser un retén de seguridad ya, decir, bueno, si estamos todos de acuerdo, es una propuesta del director Amaro, hagámoslo. Se va declarando, o sea, el Uruguay no tiene como Brasil, que ya está previsto cuáles son los lugares del Estado donde ya corresponde aplicar la esencialidad. El Uruguay tiene, es abierto en su marco legislativo y lo que nosotros hoy sí estoy convencido, hay una voluntad en el directorio, si hay que aplicar la esencialidad, aplicarla para garantizar el suministro de combustibles a la República. ¿Y no queda bien que ya quede por escrito, digamos? Y que también denote entonces esa cohesión en la gestión entre el oficialismo y la oposición. Yo creo que lo que hoy está claro es que el camino va a ser ese y si no existiera, porque hoy, por ejemplo, no hay una solución total al conflicto, hay un marco de paz sindical estamos por en los 60 días, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que el directorio, si no se llega a un entendimiento, no tengo dudas que va a aplicar lo que es la esencialidad. No el directorio, sino el Ministerio de Trabajo y el Poder Ejecutivo, porque el directorio lo que puede es reclamar la aplicación, pero no lo puede decretar. Bueno, algo así como el combustible de utilidad social, era la figura que usted había establecido para eso, más o menos. Sí, ¿no? Porque es de utilidad social, o sea, está el mundo del transporte, del trabajo, la seguridad, la salud, todo tiene que ver con el combustible, ¿no? Director, respecto a este asunto, ¿hay temor de enfrentar a un sindicato que en su momento se puso muy crispado en la relación con ANCAP? ¿Se han contemplado? ¿Cuál es la novedad, por ejemplo, en esta tregua que se han fijado de 60 días? Bueno, yo no tengo en absoluto temor porque, digo, en la historia de la República sí habrán existido enfrentamientos y siempre lo que primó es el interés colectivo. Evidentemente existe en la mayoría hoy en el gobierno una afinidad que se les hace difícil tomar algunas medidas. Nosotros las vamos a estar reclamando. Ajá. A ver, ¿cuál, por ejemplo? La medida de la esencialidad, por ejemplo, la aplicación total del decreto 401, que lo que tiende es algo muy claro para que se entienda cuál es el objetivo de ese decreto del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Si existen medidas distorsivas, ¿qué es? Por ejemplo, uno cumple el horario, pero se niega a descargar un barco de petróleo o de gas. Bueno, si se niega y esa distorsión le provoca perjuicios al organismo, que eso se vea reflejado en lo que es el salario, porque lo que hay que garantizar que no existan perjuicios, ¿no? Juan, pero allí entonces más o menos advierto eso, que de pronto hay un cierto grado de consenso en el directorio y hay temor a confrontar con una medida de esa naturaleza al sindicato. Me parece que pasa por ahí también. Yo puedo hablar de lo que yo siento, creo que hay que aplicar las medidas que corresponden porque por encima de todo está el interés de la República, de cada ciudadano, de cada uruguayo. Después, la actitud desde la mayoría será la mayoría que la explicará. Usted habló de fanatismos a veces en el sindicalismo, ¿no? Sí, yo creo que el tema ideológico hace a que esa confusión histórica que hacíamos mención. Siento que cuando uno tiene que defender los derechos de los trabajadores, y nosotros Vallas y como vallista reconocemos y hemos estado siempre en esa línea de defender lo que es el trabajo y al trabajador, pero lo que creo que nunca cuando se puede haber confusión de roles puede ser bueno para el Uruguay, ¿no? Bueno, sobre esta situación de investigación interna que dispuso ANCAP inmediatamente de conocerse la feroz caída de Pluna, ¿cuáles son las novedades hoy? Pues lo primero es bueno ver, si vemos la deuda por una propuesta personal, existe una carta que envió el ministro de Economía donde garantizó el cobro por parte de ANCAP de todo el suministro. Creo que eso nos hace menos responsable en lo que son los 28 millones de dólares que existen en el endeudamiento de Pluna porque fue un pedido desde el Poder Ejecutivo. Segundo, se toman las medidas respetando todo el marco legal. Fue a controles hizo de ANCAP la investigación, el fiscal pide sanciones, controles pide sanciones, habla de negligencia y no de delito, se dio vista a las partes, a los involucrados dan su respuesta, va a la oficina jurídica y la oficina jurídica va a recomendar
cuáles son las sanciones si es que corresponden aplicar. Pero eso no es vinculante, ajá. el directorio puede tomar el camino que le parezca correcto, pero siento que cuando hubo un perjuicio para la empresa se tienen que tomar las medidas que le den garantías de que quien comete un acto, así sea de negligencia, recibe la sanción que corresponde, pero dentro del marco del derecho, que es fundamental nunca apartarse. Bueno, apegarse al debido proceso como corresponde. Ahora, en un tema tan caliente, lo de la negligencia sabe a té frío, ¿no? No necesariamente, porque, a ver, una cosa es cuando existe una actitud delictiva, cuando existió un perjuicio y aparte una mala fe en la acción. Hay que decir que la justicia todavía no se ha pronunciado hasta donde sabemos, ¿no? Respecto También a la eventualidad de un delito. ANCAP entiende que hubo negligencia, habrá que ver lo que dice todavía la justicia. ANCAP todavía no entiende nada, digo, los bien. organismos asesores están hablando de negligencia. El directorio tendrá que estudiar lo que son las opiniones de los departamentos técnicos, de los servicios técnicos, y tomar su propia, por la convicción del directorio, su propio camino. Pero me parece que es fundamental, primero, saber que quien toma la medida, quien comete el error, quien comete la equivocación, quien hace el acto de negligencia, no necesariamente puede haberlo hecho de mala fe. Nosotros queremos aplicar todo el rigor que marque la ley, pero todo el respeto al debido proceso. Bueno, negligencia del que lo cometió. ¿No hay directa vinculación con el directorio que también debería asumir entonces una falla, una negligencia? Nosotros por eso propusimos la auditoría externa, propusimos que desde afuera se juzgue, se estudie lo que ocurrió en ANCAP, que se le dé garantías a todo y también pasó a la justicia a todos los antecedentes para que investiguen a toda persona que pueda tener responsabilidad. Yo no excluyo que el directorio pueda tener responsabilidad, por lo tanto lo que estamos es abriendo todo el abanico de posibilidades que es desde la justicia a la investigación interna para tomar las medidas más justas. Bien, bueno, y esto de ser campeones del mundo del precio de la nafta es una cosa que escandaliza, ¿no? Tenemos una lista de países, usted la conoce mejor que nadie, donde figura Uruguay primero, primero en el ranking. La gasolina, precio de pesos por litro, 1,95 de dólares, ¿no? Digamos en esos términos. Después viene Reino Unido, Israel, Argentina, Japón, Finlandia, Islandia. La verdad, cuando uno dice la carga que tiene el IMESI, ¿no? El otro día había, no sé en qué diario, una interesante infografía. Marcaba que casi que la mitad del auto se va en impuestos. A eso le tengo que agregar la nafta más cara del mundo. Y ahí vas, la mitad de la nafta se va en impuestos también. O sea, tenemos impuestos muy altos, 45%. O sea, para hablar en pesos, Sí. Cada litro de nafta, 15 pesos es impuesto. Es IMESI. Claro. Tenemos una carga impositiva alta, pero tampoco tenemos marco jurídico. El Uruguay intentó un camino que fue la ley de ANCAP, que permitía la asociación de ANCAP con empresas petroleras. Todos pensamos que Petrobras podía constituir un buen socio para ANCAP en ese tiempo. Bueno, fue a un plebiscito, el pueblo dijo no a esa ley. Evidentemente ese era un marco buscando un precio de combustible más competitivo. ¿Usted ha buscado herramientas alternativas para plantearlas en el directorio para que no sea tan gravoso cargar nafta? Es que el 70% del presupuesto de ANCAP es compra de petróleo. Entonces, el marco, más lo que es el alto impuesto que tiene el Uruguay, hace a que evidentemente tenemos una recaudación, todo lo que es proveer a rentas generales que tienen a través del IMESI un impuesto muy gravoso y muy importante en el ingreso. Pero hay datos claros. El Uruguay incluso tomó alguna medida a partir del año 2005 que desde mi punto de vista no era la más correcta, fue la de el aumento del gasoil en forma progresiva. Cuando el doctor Valle era presidente valía 28 dólares, 28 el dólar, estaba en ese nivel y estaba 18 el peso de gasoil. Quiere decir que con mucho menos de $1 se echaba un litro de gasoil. Hoy vale 22, 21 el precio del dólar y tenemos a 36 el precio del gasoil.
Eso marca de que evidentemente la dificultad cuando se llega al gobierno, los que muchas veces reclamaban el gasoil productivo, se dieron cuenta que las medidas no eran tan fáciles, y hoy cuando yo hablo con muchos ciudadanos que estuvo en contra de aquella ley, me reconocen desde la propia izquierda que estuvieron en la propia redacción y que era un marco jurídico, un marco legal que habría otro abanico de posibilidades. Hoy tenemos un monopolio claro, somos un país sin petróleo y somos un país con el precio del combustible muy caro. Bueno, finalmente un tema que tiene que ver con esa situación de contrabando interno como consecuencia del precio del combustible en la frontera. Allí había también una sugerencia, creo que suya, de bajar el IMESI en las estaciones de la frontera. A ver, es una sugerencia del directorio en pleno. Nos tocó a mí ir a Artigas y recibir los reclamos, Cami por su lado, el presidente Sendig, Juan Gómez también. Digo, fuimos todos los directorios, Riet, todos estuvimos de acuerdo de que había un problema. El problema era que para evitar el contrabando se tomaron medidas en la frontera, en el litoral, en la frontera con Argentina, que bajó el IMESI, entonces el precio de las naftas, exclusivamente de las naftas, bajó en forma sustancial. ¿Qué pasa con el tema? Se nos dio el contrabando interno. Estaciones de la frontera con Argentina aumentaron un 500% en algunos casos y en la frontera con Brasil bajaron un 50%. Se trasladó la frontera y eso le enviamos una carta al ministro Lorenzo, el directorio en pleno, donde se le propone primero buscar, no se dice textualmente, pero un camino es limitar la posibilidad de carga con tarjeta. Se hablaba de 9 a 12 mil pesos para que alguien no pueda abastecerse más de lo que precisa, acopiar. Y el otro tema es extender la medida a la frontera con Brasil, porque es el mismo escenario y cuando uno cae a los departamentos del norte se encuentra con ese mismo reclamo. Bueno, nos quedamos en el norte un ratito porque usted sabe, ALUR ha sido fuertemente cuestionada por la oposición. Usted es oposición en el directorio que defiende en su mayoría lo que es este emprendimiento. A ver, cuando yo llego habían 120 millones de dólares de inversión en Bello Unión y esa inversión ya estaba hecha. Entonces, ¿qué nos queda? Buscar mejorar la gestión. En eso está el directorio en pleno, tratar de que sea lo más eficiente posible y despegarla del resto de ALUR. Por ejemplo, estamos haciendo una inversión muy importante en Paysandú. 130 millones, ¿no? 147 millones es la planta de etanol. Claro, pero en su globalidad 330 millones. Sí, porque va un puerto, que son 40 millones de dólares, van las plantas de Portland, que tienen una inversión importante, en total son 330 millones de dólares en una ciudad que fue industrial, va a volver a ser industrial y también hay políticas de Estado en ese sentido. Bien, pero no se me distraiga. ALUR, ¿usted lo defiende entonces, hoy como emprendimiento? Yo lo que digo es que tiene intangibles sociales muy fuertes. Es una ciudad, Bello Unión, que se mueve en torno a la fábrica, lo que fue el ingenio azucarero y que hoy dejó de ser ingenio azucarero. Así que hay un subsidio social, digamos, en ALUR hoy de parte de ANCAP. Sí, pero hay un cambio de estrategia, ¿no? Ahí hoy ALUR produce etanol, va a producir alimento animal, ya están las pruebas hechas y significa que el azúcar, que es la parte azucarera, en el correr de 3 años va a ser solo el 10% de lo que es el proyecto ALUR. Lo que nace como un proyecto azucarero, como un ingenio azucarero, deja de serlo y va a ser el 10% de lo que es ALUR. Entonces lo que estoy defendiendo es que ya existe la inversión. Si tenía que definir hacer esa inversión, bueno, seguramente no lo hubiera definido de esa manera, pero hoy hay una ciudad, un entorno, hay muchísima gente que vive en eso y me parece que no hay otro camino que continuarlo y buscar la eficiencia en el manejo de la misma. Bueno, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos, señor director, y lo esperemos pronto por acá nuevamente. Bueno, ha sido un gusto para mí y siento que lo que debemos es hablar claro, ¿no? Lo que hemos hecho toda la vida sin tener miedo a las consecuencias de las palabras, pero sino la convicción de lo que uno defiende es el mejor camino para el Uruguay. Y después se va a ir apuntando a ese polo vallista que parece que se quiere conformar. Yo de política no puedo hablar, pero sí digo que cuando hablamos de industria, el vallismo siempre estuvo en la defensa de la industria. Cuando estamos hablando de los sindicatos, siempre estuvo defendiendo los derechos de los trabajadores. Entonces, lo que nosotros podemos sí es siempre priorizar, defender ese pasado glorioso, pero priorizar lo que es el presente para que cada uno cumpla su rol. Ha sido muy amable. A las órdenes.
Ruta 5, La ahí Ruta 5, era insólito, ¿no? es insólito, pero ese cumple una función social sin lugar a dudas y es un servicio que evidentemente tiene que llegar porque hace al trabajo, no hay trabajo sin combustible, ¿no? Claro, bueno, y del interior nació la riqueza de ANCAP muchas veces y lo que puede ser la futura explotación. Ahora estamos todos muy atentos a la localidad de Pepe Núñez. Allí, cada día que pasa, los estudios indican mayores probabilidades de extracción, de explotación. Materia orgánica, apareció eso. Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto al señor director de ANCAP, Juan Amaro. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar contigo. Un programa exitoso, sí, con gran llegada a todo el país y bueno, para responder lo que tú Bueno, esa connotación es importante, ¿no? Llegamos a todo el país como ANCAP, digamos, esa distribución estratégica que tiene una empresa con un alto cometido social, porque muchas veces las empresas en las estaciones de ANCAP en algunos puntos del país no han de ser muy rentables. Marca una potencialidad. Acá, ¿cuál es la estrategia que se empleó? Bueno, ir dando pasos para conocer cada día más nuestro suelo, aproximarnos a la búsqueda, a encontrar el petróleo. Y ese creo que es un camino inteligente porque el Uruguay tuvo muchas experiencias que no tuvieron éxito, donde hay aguas termales en el pasado. Entonces se optó por el camino de profundizar los estudios, de exigir estudios. Hay una empresa americana en Durazno y Tacuarembó, que es Swedbank, estudiando el suelo, que va a hacer perforación en los próximos. Cumplen casi que un servicio social. El sello ANCAP, digo, está en todos los rincones, viste que los demás no están en los pueblos chicos. Ahora, en los próximos días, vamos a estar iniciando la etapa de construcción de una estación en Tranqueras. Tranqueras, 11.000 habitantes, no tiene estación de servicio. Bueno, fue un planteo que hicimos y que por suerte el directorio lo acompañó y que va a haber una estación para esos 11.000 habitantes que lo estaban reclamando con sí, tenían total que viajar, razón, ¿no? Creo que a Rivera, pero había ahí... A 12 kilómetros, a 12 kilómetros, sí, ¿no? el año que viene seguramente, pero que está haciendo un estudio y que ya logró encontrar lo que es una botella chica de Coca-Cola, por poner una referencia, sí, claro, con petróleo. Siento que ese es un camino inteligente, donde está YPF por su lado, donde en estos días con la empresa uruguayo-australiana Petrina vamos a firmar el contrato por lo que son los esquistos en las zonas de la cuenca de Melo, lo que está ocurriendo, Total, que está manifestando interés también de invertir onshore en tierra, más lo que es